Mi nombre es Carla María Jiménez Santos y el tema que se me asignó fue los contratos de permuta y arrendamiento. Concepto de permuta es un contrato consensual, sinalagmático, oneroso, obligatorio, que sirve como título que junto con la entrega o puesta a disposición servirá para transmitir la propiedad y en relación con lo anterior tras laticio de dominio, siendo un contrato mediante el cual las partes se obligan a intercambiar entre sí un bien por otro sin mediar dinero como contraprestación principal, rigiéndose por normas similares a la compraventa, salvo por la ausencia de pago en dinero como elemento esencial. Las características de la permuta. Es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, consensual, tras laticio de dominio. Las obligaciones de las partes en el contrato de permuta. Obligación de entregar el bien o derecho en las condiciones o plazos acordados, obligación de garantizar la titularidad de las partes, que se deben garantizar que los bienes o derechos permutados estén libres de cargas o gravámenes, obligación de informar sobre defectos. Las partes están obligadas a informar sobre cualquier defecto o limitaciones significativas del bien. La omisión de información sobre defectos de la cosa pueden ser motivos de rescisión del contrato. Las formalidades del contrato de permuta serán las mismas que para la compraventa, según el artículo 1690 del Código Civil. El cambio se reputa perfecto por el mero consentimiento, salvo que por la naturaleza de las cosas cambiadas la ley para su enajenación de formalidades especiales lo establezca, según el artículo 1688 del Código Civil. Elementos del contrato de permuta son los que no pueden faltar para que el contrato exista y sea válido. El consentimiento, acuerdo de voluntades, el objeto, que son los bienes que se van a permutar, los elementos naturales. ¿Cuáles son estos elementos naturales? Los que se entienden incorporados al contrato, aunque no se mencionan expresamente, salvo que las partes acuerden lo contrario. Los elementos accidentales son los que las partes pueden añadir voluntariamente al contrato para adaptarlos a sus propias necesidades. ¿Cómo se finaliza el contrato de permuta? Por el cumplimiento del contrato, que es la forma tradicional por la cual se finaliza el contrato. Por un mutuo acuerdo, las partes pueden decidir terminar el contrato de común acuerdo antes de su ejecución o de la fecha de terminación, por alguna imposibilidad sobrevenida, por la resolución, por incumplimiento, por nulidad, por caducidad. Si las partes establecen un plazo para la realización o el intercambio y este vence sin que se cumpla el contrato, puede quedar sin efecto. Vamos a hablar ahora del contrato del arrendamiento. Es un contrato legal en que una parte llamada arrendador cede el uso y disfrute de un bien, generalmente un inmueble, a otra parte llamada arrendatario. ¿A cambio de qué? A cambio de un pago periódico, el cual se denomina venta, siendo así que dicho contrato establece los derechos y obligaciones de ambas partes, las cuales incluyen la duración del arrendamiento, el monto de la renta, el uso permitido del bien y las condiciones para su terminación. Además, podemos mencionar que el goce o el uso de la cosa es por tiempo determinado. Las características del contrato de arrendamiento. Vamos a hablar a grosso modo acerca de ellas. Es un contrato consensual que se perfecciona por el simple consentimiento de las partes, y es un contrato bilateral porque ambas partes asumen la obligación y derechos recíprocos. Es un contrato oneroso, implica una contraprestación económica por el uso del bien, es decir, el pago de la renta. Es un contrato de tracto sucesivo. Sus efectos y obligaciones se extienden a lo largo del tiempo, generalmente por un periodo determinado. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes en el contrato de arrendamiento? Bueno, las obligaciones del arrendador: entregar la cosa arrendada al arrendador, mantener en estado de servir para el fin que ha sido arrendada la cosa, librar al arrendatario de toda turbación en el goce de la cosa arrendada, según el artículo 1712 del Código Civil. Las obligaciones del arrendatario: obligación de usar la cosa según los términos o espíritu del contrato y no podrá hacerla servir a otros objetos que los convenidos dentro de dicho contrato. Pagar los gastos que ocasione la escritura del contrato. ¿Cuáles son las formalidades del arrendamiento? Debe constar por escrito
hay que hacer la identificación de las partes, la descripción del inmueble, el destino del inmueble, plazos de arrendamiento, obligaciones y derechos de las partes y condiciones de terminación. ¿Cuáles son los elementos del contrato de arrendamiento? Los elementos son los elementos reales, que es la cosa objeto de arrendamiento. Puede ser objeto del contrato de arrendamiento toda clase de cosas, tanto muebles como inmuebles, y el precio del arrendamiento. Este es elemento esencial y ha de ser cierto y estar determinado, es decir, no cabe un precio indeterminado o aleatorio según el artículo 1705 del Código Civil. El tiempo del arrendamiento, el nombre y generales del arrendatario y arrendador y los datos necesarios para la identificación del inmueble o local arrendado. Además, la forma de pago. ¿Cómo se finaliza el contrato de arrendamiento? Vamos a mencionar algunas de ellas. Por el conocimiento del plazo, por la resolución del contrato, por la venta de la cosa arrendada y por la pérdida de la cosa arrendada.